mantengan en una llamada hasta que yo termine de hablar. Si no termino de hablar, de hacer editorial, no puedo recibir llamada, por favor. Cuando termine de hablar, ya pueden participar todo el mundo. Ya, por favor, gracias. Entonces, estamos en vivo y en directo, que están escuchando la mayor parte de candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso de la República. He recibido tantas llamadas de muchos candidatos y le he dicho que vayan a hablar directamente con la administración o la gerencia de Radio Latina, que lo van a hacer a partir de mañana, 10 de la mañana, para poder entrevistarlos sobre realidad nacional, objetivos nacionales. También he recibido llamadas de suboficiales del Ejército, de la Marina, de la Aviación, como oficiales subalternos y oficiales superiores. Y en tal condición me han pedido que me pronuncie referente a la intervención a las instalaciones del Comando Conjunto, porque se han visto por televisión como unos suboficiales de la PNP estaban pateando la puerta del Comando Conjunto. Y eso me parece que ha sido un exceso. Y me permito hacer para poder responder a las preguntas que me han hecho estos miembros de las Fuerzas Armadas, porque se sienten ellos también heridos de una u otra forma, si me preguntan si está bien la participación o no. Entonces, primeramente vamos a detallar el asunto, antes de que puedan ustedes participar. Vamos a hablar con relación al Ministerio Público. De acuerdo a la Constitución, corresponde al Ministerio Público, de acuerdo al artículo 159 de la Constitución Política del Estado, primero, representar en procesos judiciales, promover de oficio o a petición de parte la acción judicial. Lo más importante, segundo, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales. Cuando hablo de los órganos jurisdiccionales, estamos nos refiriendo a lo que corresponde al artículo 139 de la Constitución Política. Son principios y derechos de la función jurisdiccional, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con la excepción de la militar y también el arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación. En consecuencia, la independencia que señala el artículo anterior de la Constitución, la Fiscalía debió defender y obligatoriamente respetar la función jurisdiccional, en este caso lo que señala el fuero privativo militar. Si el fuero privativo militar ya tiene conocimiento y asumió jurisdicción con relación a cualquier actividad o a cualquier presunción de algún delito en el ejercicio de la función militar, entonces señala, ninguna autoridad puede establecer la incompatibilidad, como que tampoco ninguna autoridad podrá abocarse a procesos que se encuentra pendiente de investigación. Eso lo dice el inciso segundo del artículo 139 de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y yo he investigado
que la octava Fiscalía Provincial Militar del Fuero Privativo Militar ha aperturado proceso de investigación preparatoria, no preliminar, preparatoria contra los que resulten responsables, ¿no? Es decir, suboficiales, oficiales de cualquier rango. Lo ha asumido desde el año 2019 y esto debió haber tenido conocimiento el fiscal Minaya. No obstante a ello, permítame decirle que ahí no ha habido una coordinación ni tampoco se ha cumplido con lo que corresponde a una acción de inteligencia por parte del Ministerio Público. Ahora, el artículo 163 de la Constitución sobre la seguridad y la defensa nacional, estamos hablando ahora ya no de la jurisdicción que corresponde al fuero jurisdiccional, que es el militar como excepción y el arbitral, sino ahora a la seguridad nacional, de la defensa nacional, lo que hemos estudiado en los centros de altos estudios nacionales. El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional. El Estado. ¿Quién representa al Estado? Es el presidente. Porque la defensa nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Mientras tanto, toda persona, natural o jurídico, está obligada a participar en la defensa nacional de conformidad con la ley. Por otro lado, la ley determina los alcances y procedimientos de movilización para los efectos de la defensa nacional. No están hablando de una persona, de cualquier grado que sea. Porque las Fuerzas Armadas, de acuerdo al artículo 165 de la Constitución, están constituidos por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, ojo, la soberanía y la integridad territorial de la República. Y el artículo 167 de la Constitución señala que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En consecuencia, si es que el presidente Sagasti tenía pleno conocimiento a través de la DIGIMIN, ¿qué cosa es la DIGIMIN? La DIGIMIN es la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Y quién está conformado? Por un general de inteligencia de la Policía Nacional. Y cuando un fiscal o un juez ordena una diligencia con la participación de la Policía Nacional, entonces a quien le mandan el oficio es a la Policía Nacional. Y ellos obligatoriamente están obligados a comunicar mediante nota de inteligencia. Se va a realizar desenraje en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Esa nota de inteligencia llega al ministro, y el ministro, cuando se trata de asuntos internos de seguridad nacional, comunica al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. En consecuencia, sobre esta diligencia tenía pleno conocimiento el presidente de la República. Pancho Sagasti. Ahora, ¿qué cosa es el comando conjunto? De acuerdo a la Constitución que estamos
hablando, de acuerdo al artículo 163, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa a cargo de las Fuerzas Armadas del Perú, Marina, Fuerza Aérea y el Ejército. Este Comando Conjunto fue creado mediante Decreto Supremo número 002 del 1 de febrero de 1957 y fue designado como su primer presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de división Manuel Cosío Cosío. Su misión consiste en realizar el planeamiento, preparación, coordinación y conducción de las operaciones militares de seguridad nacional que compete a estas tres Fuerzas Armadas. En consecuencia, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene subordinado a los comandos operacionales y comandos especiales, con las cuales realiza las operaciones militares internas y externas que se requieran para la defensa del Estado, de la nación, y dar el cumplimiento de las tareas que se disponga y dando cuenta al Ejecutivo. Si el Ejecutivo, representado por el presidente del Perú, conforme ya lo ha manifestado como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tuvo conocimiento de esto, pero ignoró el contenido de lo que significa Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y no haber hecho absolutamente nada, quiere decir que esta inoperancia o ignorancia de aceptación sobre una diligencia irregular deviene en el incumplimiento del artículo 167 de la Constitución Política y el artículo 1 y 2 del artículo 139 de la Constitución. Es decir, el presidente ha puesto en un riesgo, si se ha tenido conocimiento, dicho sea de paso, la seguridad nacional. Y por tanto, esa situación es muy delicada. Por otro lado, si en el hipotético caso que César Astudillo Salcedo, siendo general de división en actividad, y se le ha aperturado una investigación preliminar, no es investigación preventiva, es preliminar, iniciándose a mérito de un presunto colaborador eficaz, quien manifiesta el número 005, no se sabe nombre ni grado, que dice haber mandado entregar 5,000 soles cuando este general era comandante general del ejército en el año 2018, 2017. Desde allí está cometiendo un gravísimo presunto colaborador eficaz, porque debió haber formulado un parte dando cuenta por conducto regular a sus superiores con relación a estos hechos. En consecuencia, a este fulano, si es verdad lo que está diciendo, tendrá que someterse prácticamente a la investigación y a una pena. Pero por si dice haber entregado por tercera persona y no haber indicado nombre, grado, lugar y a mérito de qué forma y mediante qué entregó ese dinero, supuestamente al comandante general del ejército, esto debió haber sido corroborado previamente. ¿Qué es lo que tuvo que haber realizado el fiscal? Lo tengo que decir en forma completamente imparcial.
en mi condición de catedrático, como ex magistrado, como periodista y como abogado. Y aquí presuntamente se ha violado la Constitución, se ha violado la seguridad nacional, porque el fiscal debió haber comunicado al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar para que nombre de inmediato al fiscal supremo para que esté presente en una diligencia, en este caso en el domicilio de ese general, porque está en actividad. Segundo, debió comunicar a la Procuraduría General encargado de la defensa del Comando Conjunto y del Ministerio de la Defensa a la persona para que participe en una diligencia en el inmueble de un general en actividad que está cumpliendo un cargo de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a una ley que acabo de dar, que fue dado el 1 de febrero de 1957 por el Congreso de la República. Y en consecuencia, no se sabe cómo es que efectivos policiales, desobedeciendo la ley orgánica del poder, la ley orgánica que corresponde a la Policía Nacional, porque si yo recibo una orden, soy un suboficial, usted va a romper la puerta del Comando Conjunto, de acuerdo al Manual de Organización y Función y al reglamento de administrativo disciplinario, tengo la obligación de dar cuenta a mi superior y por conducto regular que vaya pues un general. Pero siendo el Comando Conjunto la unión de la Marina, del Ejército y de la Aviación, es la inviolabilidad de esa institución que conforman las tres Fuerzas Armadas. De ninguna manera debió haberse procedido a esa diligencia, sin que exista ninguna notificación, ninguna citación al respecto, durante, ni antes, ni después, antes de la diligencia. A pesar de que el artículo 139 señala la notificación y el debido proceso y la tutela jurisdiccional. Y acá no se ha cumplido ninguna de estas partes del artículo 139, ni el 167, ni la ley que crea al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, la cual considero que ha sido violado prácticamente, no el domicilio, porque en el hipotético caso que se hubiera realizado alguna diligencia previa, debió iniciarse en la casa del general y no en la casa de las tres Fuerzas Armadas de nuestra patria. Y eso será materia de una investigación ya que corresponde al fuero privativo militar, como también aplicar lo que corresponde, las correcciones al reglamento del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas del Perú, con lo cual doy cumplimiento al petitorio de los suboficiales de las Fuerzas Armadas, oficiales subalternos y oficiales superiores. No puedo decir otra cosa, sino que la verdad en lo que corresponde a la luz de la verdad y también de la Constitución y las leyes. Pueden haber aperturado un proceso preliminar, está bien, por un delito de encubrimiento de persona agravada y también el delito de peculado doloso, que son sumatorias, que las penas son hasta 20 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra patria?
conforme aparecen 135 congresistas que están presentándose ahorita al Congreso y que no han dado su declaración jurada. ¿Qué clase, en qué país estamos? Y esto prácticamente es un desgobierno, porque está imperando la violencia, la desobediencia, y no existe lo que podemos llamar la jurisdiccionalidad y más aún el respeto de las mismas. Con eso doy por culminado el petitorio de nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas que han querido que le explique claramente si se han cumplido de acuerdo a la ley y a la Constitución. No se ha cumplido. ¿Se ha violado? Sí, se ha violado. La inviolabilidad de una casa que pertenece a la Marina, a la Aviación y al Ejército. Y sobre todo a la seguridad nacional. No sabemos ni sabe nadie qué documentos han sacado y que esos documentos pueden ser copiados también con siglas que aparecen en los mismos para hacer creer que se ha hecho tal o cual o que ha encontrado tal o cual para mantenerse en el cargo. Ya será materia de una investigación. Bien, amigos, ahora sí podemos escuchar la llamada telefónica.